nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos viendo un tema muy importante que estuve analizando un poco en la congregación en el servicio de sanidad interior. Esto lo vamos a estar viendo en los siguientes minutos. Bienvenidos. Hablar de sanidad interior es un tema que hoy en día está de moda y que muchas iglesias están abrazando esta enseñanza, si se puede decir, en donde están fundamentando la importancia de traer sanidad a la iglesia. Entiendo perfectamente la intención es buena, pero yo en mi punto de vista particular difiero un poquito en cuanto a cómo se lleva o cómo es que se practica en la actualidad. Una sanidad interior no es otra cosa más de que una liberación de ataduras, ligaduras y todas aquellas cosas que traemos nosotros en nuestra vida, en nuestro cuerpo, a causa de todas esas malas decisiones que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida. La sanidad interior es un término que se refiere a sanidad y restauración del corazón, de la mente y del espíritu de una persona. La sanidad interior es algo diferente a la sanidad física, porque la sanidad física puede ser una enfermedad y la sanidad interior habla más de la parte emocional, de la parte psicológica. Algo que tiene que quedarnos muy en claro es que la sanidad interior se da desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús. La Escritura nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, en Juan 8, 32 y 36. Y esta libertad es completa. Cuando Jesús vino, murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, esa sangre se vierte en nosotros a partir del momento en que nosotros nos reconciliamos con Él, a partir del momento en que nosotros somos salvos y Él empieza a quitar toda ligadura. Si traemos maldiciones generacionales, si traemos maldiciones de brujería, si traemos maldiciones de cualquier tipo, todas esas quedan rendidas a los pies de Cristo. De hecho, Colosenses 2, del 13 al 15 nos menciona que nosotros en otro tiempo vivíamos con esas ataduras, con esas ligaduras, pero que ahora Jesús toma todos esos decretos que estuvieron en contra nuestra, que estaban señalándonos de cosas que verdaderamente hicimos y que el acusador, el padre de mentiras, Satanás, estaba acusándonos día y noche con el Señor. Entonces dice que Él toma esa acta de decretos, la clava en la cruz del Calvario, exhibe públicamente a Satanás y todas sus huestes para darnos a nosotros esa libertad. Y la Escritura menciona claramente en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablar de sanidad interior habla de esa reconciliación que tú tienes que tener con Jesús. Cuando la Escritura nos está diciendo que necesitamos nosotros acercarnos a Él, es porque nosotros necesitamos de esa amistad con Jesús. Cuando nosotros caminamos en esa amistad, definitivamente Dios empieza a hacer cosas increíbles desde adentro de nosotros, porque es como una desintoxicación que Dios empieza a hacer en nuestra alma, en nuestro corazón. Él empieza a sacar amargura, tristeza, dolor, ansiedad, y todo esto es a causa de esa reconciliación. La Escritura nos menciona en Romanos 8, versículo 5, algo muy importante que todo cristiano tiene que entender una vez que está ya caminando con el Señor. Dice la Escritura, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esto es sanidad interior. Vemos que Dios está preocupado con ese tema y que desde el momento en que nosotros empezamos a caminar de su mano, nosotros debemos de caminar en esa libertad. No es posible que un cristiano esté con ataduras, no es posible que un cristiano esté todavía con síntomas de brujería, de hechicería,
de maldiciones. Entiendo que de repente hay momentos en donde sentimos esa opresión, esos ataques, esas flechas, pero el apóstol Pablo nos advierte de una manera contundente en Efesios capítulo 6 que nosotros debemos de estar alerta y debemos de cuidar nuestra posición, que nosotros debemos de ponernos una armadura que viene de Dios para poder nosotros resistir en el día malo. Cuando nosotros portamos esa armadura, nosotros no podemos estar peleando una batalla con heridas. ¿Por qué traemos heridas? Porque nuestra vida no es lo suficientemente agradable a los ojos de Dios. Muchas veces dudamos del poder de Dios. Muchas veces tenemos incredulidad. Y la incredulidad es una de las faltas de respeto que le damos al Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros hablamos de sanidad interior, hablamos de que nosotros debemos de estar libres. Algo que tiene que quedarte muy en claro es que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Somos heraldos, somos portadores del fuego del Espíritu Santo, somos portadores de su presencia, somos portadores de sanidad, somos portadores de libertad. Así es de que, ¿cómo es posible que un cristiano tenga todavía ciertas ataduras? Se supone, en teoría, que este cristiano ya recibió a Jesús. La Escritura nos menciona en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Observamos que el apóstol Pablo se encarga de decir que todas aquellas cosas incluye ataduras, ligaduras, brujería, hechicería, maldiciones, habladas, maldiciones por nuestros padres, por nuestros amigos. Todo esto quedó en el pasado. Así de que a partir del momento en que nosotros empezamos a vivir esa nueva vida en Cristo, nosotros debemos de estar conscientes. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la Escritura nos dice claramente que los que son guiados, en el versículo 14 del capítulo 8 de Romanos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y continúa diciendo, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, no es posible que estés cargando con ataduras. Si Colosenses 3:10 nos está diciendo que conforme nosotros vayamos conociendo más y más a nuestro Maestro, nos vamos a parecer más a Él. Imagínate a un Jesús que necesita sanidad. Imagínate a un Jesús enfermo. Imagínate a un Jesús que está orando para que se rompan ciertas ligaduras. Esto es imposible. Esto no es posible. Por eso la Escritura nos está diciendo que cada vez nosotros nos parecemos o nos deberíamos, en el deber ser, de parecer más a Él. Mira lo que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Entiende esto, dice, está sobre mí. No está diciendo que Satanás está sobre mí. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Dos cosas. El Espíritu Santo está sobre mí. Segundo, Él me ha ungido. Y dice la Escritura en Isaías, a causa de la unción, todo yugo se rompe. Todavía continúa diciendo, para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. El deber ser es que la iglesia es portadora de vida. El deber ser es que la iglesia tiene que salir afuera y predicarle al perdido y decirle que hay buenas noticias, que hay solución en Cristo Jesús. Podemos decirle al drogadicto, a la prostituta, al alcohólico, a aquel que está atentando o quiere atentar contra su vida, que hay respuestas para su problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de vida. La Escritura nos menciona que Jesús vino y rompió todas nuestras cadenas, que Él cargó por nuestras culpas y a partir del momento en que nosotros fuimos perdonados, desde ese momento
Muchas experiencias que tienen aquellos que se convierten y que reciben a Jesús en su corazón se sienten como ligeritos, como si fueran plumas. ¿Por qué? Porque todo el peso que traían se lo entregaron al Señor. Esto deberíamos de cuidarlo todos los días. Esto debería ser siempre. Desafortunadamente, tú observa la cara de algunos cristianos, cómo traen amargura, cómo traen tristeza, cómo traen dolor, cómo traen rencor, cómo traen odio. ¿Es posible que un cristiano esté cargado ahí con eso? Todo eso tiene una consecuencia, tiene una causa raíz, tiene un lugar de origen y ese lugar de origen tiene que ser atacado. ¿Cómo es atacado? Bueno, muy fácilmente. Es atacado a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación de la palabra, a través del genuino arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 dice claramente: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, clamaren y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algo que el enemigo está usando en este momento son todos aquellos ataques que está haciendo constantemente a nuestra mente, a nuestro corazón. Y el problema es que llega a nuestros oídos información, a veces que está contaminada, información que no es buena, información que simplemente nos va a desviar de nuestro propósito, de nuestra asignación. Y eso es triste, es lamentable, porque si esos dardos logran dar en el blanco, entonces nuestra mente va a estar contaminada y esa mente va a bajar lo que tenga a nuestro corazón. Y dice la Escritura que el corazón es perverso, que el corazón es engañoso. Por esa razón, nosotros tenemos que descansar en Cristo, tenemos que descansar en Dios, tenemos que descansar en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros descansamos en Él, definitivamente Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios puede hacer cosas grandes. Somos portadores de vida. Nosotros somos quienes tienen que dar libertad a los que están cautivos, a los que están presos. Esa autoridad, nos la da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hechos 1:8 nos dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Por esa razón, el poder, la autoridad, la unción, el Espíritu Santo que está que está dentro de nosotros, es mucho más poderoso que cualquier ataque del enemigo, es más poderoso que cualquier dardo, es más poderoso que el mismo Satanás. Hasta ahora él no ha perdido ninguna batalla. ¿Por qué el hombre o la mujer de Dios o el cristiano se deja vencer fácilmente y de repente cae en depresión? Bueno, hay espíritus de depresión, hay espíritus que atacan el corazón, la mente de la persona, y si esta persona abre puertas a través de un mal comentario, a través de una información que le llegó mal ahí a sus oídos, esta se sembró a tal grado de que tocó las fibras más íntimas de sus sentimientos. El enemigo aprovechó la ocasión para hacerle creer que estaba perdido todo. Vemos que el enemigo va a aprovechar cualquier momento, cualquier ocasión. Él no está dormido, él está despierto. ¿Por qué? Porque él es un espíritu. Él no es omnipresente, Dios sí es omnipresente. Por eso el Señor nos dice claramente que nosotros tenemos que echar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansias delante de Él, porque Él se preocupa por nosotros. ¿Cómo es posible que un cristiano necesite sanidad interior si ya recibió la sanidad interior desde el momento en que Jesús entró a su corazón? Esto es simplemente algo sencillo. A partir del momento en que se abren puertas, en que se da acceso, que se da permisos al enemigo, a partir de ese momento es cuando el enemigo empieza a traer todas aquellas cosas que empiezan a afectar nuestra comunión, nuestra relación, nuestra amistad con Dios. Las Escrituras nos están advirtiendo que nosotros debemos de estar alertas siempre, que nosotros tenemos que estar cuidándonos. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no cuidamos esta parte, obviamente vamos a ser lastimados, vamos a ser heridos, vamos a sentir que nos ofendieron. ¿Por qué? Porque el enemigo va a aprovechar nuestros 5 minutos en donde nos descuidamos, en donde le permitimos que hiciera aquellas cosas
que hoy están cobrando factura. Por esa razón, nosotros debemos de hacer una diferencia. Cuando tú eres cristiano, cuando tú estás caminando en la perfecta voluntad del Señor y te estás guardando y estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces tú no necesitas sanidad interior. Tú necesitas llevar sanidad interior a las personas que están afectadas. Entiende que la sanidad interior tiene que surgir desde adentro de nosotros. Una vez que lo de adentro está arreglado, entonces lo de afuera, por sentido común, se arregla. Y esto es lo que tenemos que llevar a las personas que nos conocen, al vecino, a aquel que nos encontramos en el trabajo, a aquel que nos encontramos en el camino. No podemos dejar a nadie sin anunciarle todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que Dios se ha glorificado de una manera especial. La sanidad interior se da o es para aquellos que se han descuidado, para aquellos que se han desenfocado, para aquellos que han tomado cargas que no les corresponden. ¿Por qué no les corresponden? Porque el Señor ha sido muy claro. Echen todas sus ansiedades, sus preocupaciones delante de mí, que yo me preocupo por ustedes. Siempre que un cristiano necesite sanidad interior, esos son síntomas de que se abrieron puertas y esas puertas dieron permiso y acceso con todo el derecho a esos espíritus que vinieron a entorpecer el plan de Dios. Dios desea y anhela que todos aquellos que hemos sido llamados caminemos en victoria. De hecho, la Escritura dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús. Entonces, si son poderosas, ¿por qué muchas veces estamos acudiendo para que nos hagan una liberación, para que nos oren y nos hagan sentir que necesitamos esa liberación? Bueno, porque hasta ahora muchas veces no hemos aprendido a confiar en Dios. Sabemos que Dios existe, sabemos que Él es real. Desafortunadamente, no tenemos el valor muchas veces para acercarnos a Él y poder decirle: Señor, me equivoqué en esta parte. Señor, no hice lo que tú me dijiste. Señor, creo que ofendí a mi hermano, a mi hermana, a tal persona. Señor, creo que al momento de estar observando aquello, creo que hice mal. Y ahí es donde entran los conflictos y Dios no puede hacer nada en nosotros si nosotros no reconocemos y no nos arrepentimos de todo corazón. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a acercar al Señor, nosotros tenemos esa facilidad, nosotros tenemos esa apertura y ese acceso con el Padre. Y dice la Escritura que si fallamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Hablar de sanidad interior es hablar de que algo no está bien, de que algo está afectando nuestros sentidos, de que algo está afectando nuestra manera de cómo nosotros caminamos en Cristo. Así que, amado hermano, Dios está queriendo traer libertad y Dios quiere usarte de una manera especial. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere que tú seas un portavoz de su palabra. Dios quiere que tú seas un portador de su presencia. Dios quiere usarte en este tiempo porque hay tanta necesidad hoy que todo lo que estamos observando no es otra cosa más de que el anuncio de que Jesús viene pronto por su iglesia. Si tú hoy estás necesitando sanidad interior, es porque abriste puertas. La sanidad interior se te dio desde el momento en que Jesús entró en tu corazón. Jesús claramente dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Si hoy tú estás cargado, es porque no has aprendido a confiar en aquel que te llamó, en aquel que te apartó, en aquel que te dijo: tú eres mi hijo y yo me complazco en ti. Vemos que la sanidad interior es un tema muy importante, pero que debería la iglesia manejarlo con inteligencia, con sabiduría. Debería de manejarlo de tal manera que pues esta no se practique principalmente en la iglesia, a menos que haya algunos casos especiales, pero sí llevarlo a la práctica con el perdido, llevarlo a la práctica con aquel que necesita una palabra de aliento, llevarlo a la práctica
con aquellos que hoy no conocen a Jesús, que simplemente de oído lo conocen, que se les enseñó a través de una religión. Tú eres el portador de todas esas buenas noticias. Tú eres el portavoz de Dios. Recuerda, la Escritura dice, si tú haces lo correcto, entonces serás mi portador. La Escritura nos habla muy claro y nos dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Si el Señor está sobre nosotros, Jesús dijo algo más en Juan 14. Dice que vendría y haría morada dentro de nosotros. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos tener en nuestro corazón al pecado ni a Satanás. Solamente tiene que estar sentado Jesús. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Si este devocional bendijo tu vida, por favor, ayúdanos compartiéndolo a otras personas que estoy seguro bendecirá sus vidas. De ser posible, por favor, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto.